El hombre que caminó con Dios y desapareció. Hay personas que dejan huella en la historia, y luego hay otras que simplemente desaparecen. Sin explicación, sin cierre, sin rastro. Y en medio de todos los relatos antiguos, hay uno que destaca por lo extraño que resulta. Un hombre que no murió, no fue derrotado, no fue asesinado, no llegó al final de su vida como todos los demás. Simplemente dejó de estar. Y lo más inquietante es cómo se describe. El texto no da muchos detalles. No explica demasiado. Pero lo poco que dice es suficiente para generar una de las preguntas más profundas de todas. Este hombre caminó con Dios. No por un momento. No en una ocasión específica. Sino como una forma de vida. Como una relación constante. Como algo que definía quién era. Su nombre era Enoc. Y lo que se dice de él es diferente a todos los demás. Porque mientras otros vivieron, envejecieron y murieron, con él ocurre algo que rompe completamente el patrón. El texto simplemente dice que caminó con Dios y desapareció. No murió. No dejó un cuerpo. No hay relato de un final. Solo dejó de estar. Como si hubiera sido tomado. Como si hubiera cruzado un límite que nadie más cruzó de esa manera. Y eso abre una pregunta inmediata. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? Porque claramente no se refiere solo a creer. No se refiere solo a seguir reglas. Habla de algo más cercano, más continuo, más profundo. Algo que, en su caso, terminó de una forma completamente distinta a la de cualquier otro. Pero eso no es todo. Porque su historia ocurre en un momento muy particular. Un tiempo donde la humanidad comenzaba a desviarse. Un tiempo donde las decisiones estaban cambiando. Donde la dirección ya no era la misma. Y en medio de ese contexto, aparece alguien diferente. Alguien que no sigue el mismo camino. Alguien que, de alguna forma, se mantiene alineado mientras todo lo demás se desvía. Y eso lo hace destacar. Pero también lo hace único. Porque no es solo lo que hizo, es lo que ocurrió después. Porque si simplemente hubiera vivido de forma distinta, sería admirable, pero no inexplicable. Lo inexplicable es el final, o mejor dicho, la ausencia de él. Porque desaparecer sin explicación no encaja en ningún patrón humano. Y sin embargo, ahí está, registrado, sin detalles extra. Sin intento de justificarlo, como si el hecho hablara por sí solo. Y eso es lo que lo hace tan poderoso, porque no intenta convencer, no intenta explicar, simplemente afirma. Y deja que tú te hagas la pregunta: ¿qué pasó realmente con Enoc? Porque si esto ocurrió, entonces hay algo que aún no entendemos completamente, algo que va más allá de lo natural. Algo que conecta lo humano con lo divino, de una forma que no vemos todos los días. Y tal vez, eso es lo que hace esta historia tan inquietante. No lo que dice, sino lo que deja sin decir. Y esto apenas comienza. Para entender lo que ocurrió con Enoc, hay que mirar el mundo en el que vivía. Porque su historia no ocurre en un entorno normal. No es un tiempo tranquilo. No es una etapa estable. Es un periodo donde algo comenzaba a cambiar. La humanidad estaba creciendo, multiplicándose, expandiéndose, pero al mismo tiempo, algo se estaba desviando. Las decisiones ya no seguían el mismo rumbo. La forma de vivir empezaba a transformarse. Y poco a poco, lo que era correcto comenzaba a perderse. No de golpe. No de un día para otro, sino de forma progresiva, casi imperceptible, pero constante. Y en medio de ese cambio, aparece alguien que no sigue esa dirección. Alguien que no se deja llevar por el entorno. Alguien que, en lugar de adaptarse, elige caminar diferente. Eso era Enoc. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo. Porque el texto no dice simplemente que era bueno.
no dice que era correcto. Dice algo mucho más específico, que caminaba con Dios. Y eso implica algo distinto, porque caminar no es algo puntual, no es un momento aislado, es continuidad, es relación, es dirección compartida. Significa avanzar en la misma línea, en la misma intención, en la misma cercanía. No es solo creer en algo, es vivir en conexión con eso. Y eso, en un mundo que se estaba desviando, no era común, era raro, era diferente, y probablemente incomprendido, porque cuando alguien vive distinto, en medio de un entorno que va en otra dirección, destaca, y no siempre de forma cómoda. Pero aún así, Enoc se mantuvo, no por un momento, no por una etapa, sino durante años, décadas, una vida completa, caminando en una dirección que no era la más fácil. Y eso plantea algo importante. Su final no fue casualidad, no fue aleatorio, no fue un evento sin contexto. Fue la consecuencia de una forma de vivir. Pero aquí es donde el escenario se vuelve aún más intenso, porque ese tiempo no solo era un periodo de cambio, era un periodo de deterioro, un momento donde la humanidad no solo se desviaba, sino que se acercaba a algo mucho más grave, algo que eventualmente llevaría a una de las decisiones más drásticas de toda la historia, el diluvio. Y eso coloca a Enoc en un punto muy específico, justo antes del colapso, antes del juicio, antes de que todo cambiara completamente. Y eso no parece casual, porque en medio de un mundo que se dirigía hacia algo inevitable, hay alguien que toma otro camino, alguien que no llega a ese punto, alguien que, de alguna forma, sale antes. Y eso abre una pregunta más profunda. ¿Fue simplemente una excepción? ¿O fue una señal? Porque si alguien pudo vivir de esa manera y terminar de esa forma, entonces no es solo una historia diferente, es una referencia, un contraste, una evidencia de que, incluso en medio del caos, había otra opción. Pero entender eso completamente requiere ver algo más, algo que no todos conocen, porque Enoc no solo caminó diferente, también habló. Y lo que dijo añade una capa completamente nueva a esta historia, una que la hace aún más intrigante. Hasta ahora, Enoc ha sido presentado como alguien diferente, alguien que vivió de otra manera, alguien que caminó con Dios, alguien que no terminó como los demás. Pero hay algo más, algo que muchos no conocen, porque su historia no se limita a cómo vivió, también incluye lo que dijo. Y lo que dijo no era común, no eran palabras vacías, no era opinión, era advertencia, porque en medio de un mundo que se estaba desviando, Enoc habló, y lo que expresó apuntaba hacia algo que aún no había ocurrido. Un juicio, una intervención, un momento donde todo lo que estaba mal sería confrontado, no corregido lentamente, no ajustado poco a poco, sino enfrentado de forma directa. Y eso cambia completamente la percepción de su vida, porque ya no es solo alguien que vivía bien, es alguien que entendía lo que venía, alguien que veía más allá del presente, alguien que no solo caminaba en una dirección distinta, sino que también advertía sobre el destino hacia el que otros se dirigían. Y eso no es fácil, porque hablar cuando nadie quiere escuchar tiene un costo. Ir en contra del rumbo general tiene un precio. Y aún así, lo hizo. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque su mensaje no desapareció, no quedó perdido, fue registrado, mencionado más adelante como una referencia, como evidencia de que lo que dijo tenía peso. Y eso plantea algo importante. Enoc no solo vivió diferente, no solo terminó diferente, también dejó un mensaje que trascendió su tiempo, un mensaje que conecta directamente con lo que ocurrió después,
Porque si sus palabras hablaban de juicio, y luego el diluvio ocurre, entonces su historia no está aislada. Está conectada. Es parte de algo más grande. Algo que estaba desarrollándose, incluso mientras él vivía. Y eso lo convierte en algo más que un personaje. Lo convierte en una señal, una advertencia, un punto de referencia. Pero aquí es donde surge una pregunta más profunda. Si alguien como Enoc pudo ver lo que venía, si pudo entender la dirección de su tiempo, si pudo hablar con claridad, entonces, ¿qué fue lo que realmente lo hizo diferente? Porque no se trata solo de lo que dijo. Se trata de cómo llegó a decirlo. Y eso nos lleva nuevamente al punto clave. Su relación, su forma de caminar. Porque todo lo demás parece salir de ahí. Y tal vez, esa es la pieza que muchos pasan por alto. Que lo que hizo que su vida fuera distinta no fue un evento específico. Fue una conexión constante. Una forma de vivir que terminó produciendo algo completamente fuera de lo común. Y eso nos acerca cada vez más al momento más extraño de todos. El momento en que dejó de estar. Pero para entenderlo completamente, aún falta una pieza. Una que conecta todo esto con algo mucho más grande de lo que parece. Llegamos al punto más extraño de toda esta historia. El momento que no encaja con nada más. Porque después de todo lo que fue, después de cómo vivió, después de lo que dijo, ocurre algo que rompe completamente el patrón humano. Enoc desaparece. No hay transición. No hay proceso. No hay explicación detallada. El texto simplemente afirma que caminó con Dios y ya no estaba. Como si, en algún punto, hubiera cruzado un límite invisible. Un punto donde lo humano ya no continuó. Y eso abre la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? Porque no fue algo común. No fue algo repetido constantemente. Fue una excepción. Y las excepciones siempre dicen algo. Algunos lo interpretan de una forma directa. Como un traslado. Como si Enoc hubiera sido llevado, sin pasar por la muerte. Una idea que aparece también en otros momentos de la historia, pero que aquí ocurre de manera silenciosa, sin espectáculo, sin escena, solo ausencia. Otros lo ven como una señal, una demostración, una evidencia de que hay algo más allá de lo visible, algo que no todos experimentan de la misma manera. Pero hay una interpretación que resalta por encima de las demás, que su final no fue solo un final, fue una consecuencia, el resultado natural de su forma de vivir. Porque si alguien pasa toda su vida caminando en una dirección, no sería extraño que termine en ese destino. Y en su caso, ese destino no fue la muerte, fue algo distinto, algo que no podemos explicar completamente, pero que claramente no fue normal. Y eso lo convierte en algo más que una historia interesante. Lo convierte en una referencia. Porque en medio de un mundo que se estaba desviando, hubo alguien que no siguió ese camino. Y no solo eso, sino que terminó de una forma completamente diferente. Y eso deja una idea poderosa. Que no todos los caminos llevan al mismo destino. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque Enoc no es el único caso. Hay otro momento en la historia, donde algo similar ocurre. Otra persona, que no termina de forma convencional. Otra salida, que rompe el patrón. Y eso sugiere algo importante. Que esto no fue un accidente. No fue un error. Fue intencional. Y si es intencional, entonces tiene un propósito. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo un misterio. Y se convierte en un mensaje. Porque no se trata solo de cómo terminó. Se trata de lo que representa. De lo que muestra. De lo que sugiere sobre lo que es posible. Pero aún queda una última pieza. Una que conecta todo esto con el presente. Y que responde por qué esta historia sigue siendo relevante hoy. Después de todo lo visto, hay algo que queda claro. La historia de Enoc no es solo un evento extraño.
Es una señal. Una de esas historias que no encajan, precisamente porque están mostrando algo más. Algo que va más allá de lo normal. Porque en un mundo donde todos siguen el mismo patrón, nacer, vivir, morir, aparece alguien que rompe esa secuencia. No por fuerza, no por poder, sino por la forma en que vivió. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan diferente. Porque no se enfoca en logros, no se centra en batallas, no habla de riqueza ni de posición, habla de relación, de una forma de vivir tan constante, tan alineada, que termina produciendo un resultado completamente distinto. Y eso deja una idea poderosa, que lo que haces repetidamente define hacia dónde vas, que la dirección de tu vida importa más que momentos aislados, y que, en el caso de Enoc, esa dirección lo llevó más allá de lo que todos los demás experimentaron. Pero aquí es donde esta historia se vuelve aún más relevante, porque no se queda en el pasado. No es solo un registro antiguo, es una referencia, una invitación a cuestionar, a pensar, a mirar más allá de lo superficial. Porque si alguien pudo vivir de esa manera, en medio de un mundo que se desviaba, entonces la pregunta ya no es solo qué pasó con él. La pregunta es, ¿qué significa eso para nosotros? Porque tal vez, la historia no está ahí solo para sorprender, sino para mostrar que hay otra forma de vivir. Una que no siempre es la más fácil, una que no siempre es la más común, pero que claramente lleva a un destino diferente. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No el misterio de su desaparición, sino el mensaje detrás de ella. Porque al final, no se trata solo de entender cómo terminó. Se trata de entender cómo vivió. Y lo que eso produjo. Esta historia está registrada en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Un pasaje breve, pero profundamente significativo. Así que si realmente quieres entenderlo, no te quedes solo con este relato. Ve a la fuente, léelo por ti mismo, analízalo y saca tus propias conclusiones. Porque algunos de los mensajes más grandes no están en lo que se explica, sino en lo que se descubre. Si este contenido te hizo pensar, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios qué opinas. Porque aquí no solo contamos historias, exploramos lo que muchos pasan por alto.